Un impaciente luego. Buenas. Hola, doctor. Siéntese, por favor. A ver, doctor, es que tengo un problema. No recuerdo nada de lo que da esta evaluación y tengo el examen este viernes. ¿Qué hago? ¿Me puede dar alguna solución? Mm. Le practicaré una terapia de hipnosis. Intente recordar el tema 1. Si le ayuda, tome esto. Introducimos el tema 1 hablando de la geografía. La geografía es la ciencia que estudia el espacio terrestre. Se divide en geografía física, que se centra en el estudio de los elementos naturales, y la geografía humana, que estudia los aspectos humanos de un lugar. Seguimos hablando del mapa. El mapa es una representación de una parte del total de la superficie terrestre. Hay dos tipos, el topográfico, que informa del relieve de un lugar, y el temático, que representa la distribución espacial de un aspecto geográfico concreto. Entrando en el tema 1, hablamos de la teoría tectónicas de placas, en la cual la Tierra está formada por placas tectónicas que pueden formar volcanes o terremotos y crear montañas. Hablamos de los tipos de aguas de la Tierra, que son los océanos, los ríos, los lagos y las aguas subterráneas, y de que el 70% de la superficie terrestre es agua, pero solo un 3% es dulce. Seguimos hablando de los climas. Hablamos de los sistemas climáticos, que son el Sol, la atmósfera y el agua, de los elementos del clima, que son la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica y el viento, y de los factores del clima, que interfieren mucho, que son la latitud, la altitud, el relieve y el mar, que moderan las temperaturas. Todo esto para acabar hablando de los climas del mundo. Se dividen en tres: climas cálidos, formados por el clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico; los climas temperados, formados por el clima mediterráneo, el clima oceánico, el clima continental; y los climas fríos, que son el clima polar y el clima de alta montaña. ¡Despierte, despierte! Sí, doctor, lo he recordado todo. Perfecto, sigamos. ¿Le suena de algo? En este tema hemos aprendido y trabajado el relieve y climas de Europa y de España. En cuanto al relieve europeo, hemos aprendido sus grandes sierras, como los Alpes, los Urales, los Balcanes, etc., sus lagos, ríos, mares, montañas. En cuanto al clima, por medio de una infografía vimos los climas mediterráneo, oceánico, continental, polar, de alta montaña y por último el canario. En cuanto a España, vimos su relieve y clima. Del relieve vimos sus mares, ríos, picos y cuyo pico más alto es el Teide. Y del clima vimos los climas de España, que son el subtropical, el de montaña, el Atlántico y el Mediterráneo. Y por último aprendimos a hacer e interpretar un climograma. Despierte, ¿qué tal? Sí, doctor, esto funciona, sigamos. Todo este tema tenía que ver con el Estado y sus formas de gobierno. Un Estado es la unidad política y administrativa que rige un territorio. Los estados tienen unas funciones, como por ejemplo defender el territorio, regular la economía, etc. También hablamos de los estados de bienestar, que son los estados en los que el gobierno interviene en la economía y en la sociedad. Seguimos viendo los estados democráticos, en los que mediante el voto del pueblo se elige al gobierno, todo lo contrario que en las dictaduras. En las democracias el poder se reparte para evitar que un solo grupo de personas gobierne. Y por último vimos la organización territorial de España, en la cual España está formada por 17 comunidades autónomas, 50 provincias y más de 8.000 municipios. Bueno, ¿y ahora qué tal? Muy bien, lo estoy recordando todo. Perfecto. Sigamos. Observe esto, ¿le suena de algo? Gracias. En el tema 4 trabajamos la Unión Europea. La Unión Europea se creó con el fin de evitar más guerras en Europa y poder competir con las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos. La Unión Europea comenzó llamándose CECA y estaba formada por 6 países, pero la idea triunfó tanto que muchos países decidieron formar parte de ella, y en 1993 se comenzó a llamar Unión Europea. En 2002 pusieron en circulación la moneda única, el euro. Hasta el día de hoy han habido un total de 5 ampliaciones. También trabajamos las instituciones de la Unión Europea, que son el Consejo, que es el principal órgano de decisión,
el Parlamento Europeo, que es el órgano electo y que representa a los ciudadanos europeos, y la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo. Y por último, vimos los retos de la Unión Europea. Son ampliar más su número de miembros, intentar bajar el presupuesto, conseguir la igualdad entre los países miembros y conseguir más peso político, ya que económico tiene. Despierte, despierte. Bueno, he recordado todo, doctor. Acomódese. ¿Podría hacerme una autoevaluación de esta primera evaluación? Sí, hombre, por supuesto. Esta evaluación hemos introducido el tema de la geografía, hablando de sus definiciones, sus partes, en qué se divide, etcétera. También hemos hablado del tema del relieve del mundo, hablando de volcanes, terremotos, las diferentes aguas que hay en el mundo. A mitad de evaluación más o menos hemos empezado a hablar sobre los estados, estados democráticos, dictaduras, monarquías, la organización política de España, todo referente a ese tema. Y por último hemos acabado hablando de la Unión Europea, temas muy interesantes la verdad. Ah, pues lo ha recordado todo, ¿eh? Que le viene bien para la próxima evaluación, ¿no? Pídale cita a mi secretaria. Vale, doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, pase. Bueno, bienvenido. Siéntese, por favor. Buenas, doctor. Ah, hombre, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal le fue la primera evaluación? ¿Qué nota sacó? 1,75, me fue muy bien en el examen. Muy bien, felicidades, muy buena nota. ¿Qué le ocurre? Sí, estoy muy contento, la verdad, con los resultados. Sigamos. Vale, a ver. Como veo que le fue muy bien la terapia de la anterior evaluación, ¿qué tal si hacemos la misma? Vale, pues empecemos de nuevo. Acomódese. Intente recordar. Tema 5. Este tema fue un tema muy divertido. Lo comenzamos viendo un vídeo en el que Buenafuente entrevistaba a un economista que habló sobre el movimiento del dinero. Así introdujimos las actividades económicas, que son cualquier proceso mediante el cual adquirimos un servicio. También hablamos de los sectores primario, secundario y terciario muy por encima para introducirlos. Seguimos hablando de los problemas que hay en la economía, como por ejemplo la economía sumergida, que engloba las actividades económicas que no se declaran oficialmente. También hablamos sobre los agentes que intervienen en ella, que son las personas, las empresas y el Estado. Hablando sobre los factores productivos, salió el tema de los impuestos, como el IRPF o el IVA. Y para acabar el tema, hablamos de la estrecha relación que mantienen las personas y el trabajo. Despierte, despierte. ¿Lo ha recordado de todo de nuevo? Muy bien, doctor, lo estoy volviendo a recordar todo. Perfecto, pues empecemos con el tema 6. Empezamos el tema haciendo un debate en el cual la mitad de la clase estaba en contra y la otra mitad a favor de la globalización. La verdad es que fue muy divertido y aprendimos mucho. Así pues, hablamos un poco de los países globalizados, de la bolsa y de las multinacionales, que crean muchos puestos de trabajo pero también destruyen otros. También hablamos de los factores que han hecho posible la globalización. Seguimos hablando de los efectos tanto positivos como negativos de la globalización y de las instituciones de la economía global como el Banco Mundial, el FMI o el G20. Y por último, hablamos largo y tendido de las potencias mundiales, pero sobre todo de China, que es el país que más exporta y que se cree que de aquí a unos años será la primera potencia mundial, desbancando a la actual, Estados Unidos. Despierte, despierte. ¿Qué tal le va ahora? Bien, muy bien este tema 6, muy bien también. Pero es que el tema 7, lo siento, doctor, pero no recuerdo nada. Ya lo sé que es difícil, entiendo su problema, pero hago un pequeño esfuerzo. Mira, esto le ayudará. Este tema está plagado de definiciones. En este tema trabajamos el sector primario. Fue curioso que casi todo el tema fueran definiciones, por lo que el tema es corto, cosa que yo creo que nos ayuda a estudiar.
Empezamos hablando de las grandes diferencias que hay en el sector primario de un país desarrollado a otro menos desarrollado, sobre todo en cuanto a la agricultura y ganadería se refiere. Seguimos trabajando los factores físicos y humanos de la agricultura, sus tipos, que son la de mercado, la tradicional y la de plantación. También hablamos de los diferentes tipos de ganadería, que son la extensiva, la intensiva y la estabulada. Y para acabar, hablamos de los hábitats dispersos y concentrados que se encuentran en pueblos, ciudades, etc. Bueno, despierte. Ya hemos acabado con todos los temas. ¿Me podría hacer una autoevaluación como hicimos la sesión pasada de lo que aprendí esta evaluación? Claro que puedo. La verdad es que esta evaluación me gusta mucho más porque hemos dado temas más que nos gustan más. Empezamos con la actividad económica y hablamos de los factores que intervienen, los mayores problemas que hay. Luego seguimos con la globalización. Más, hicimos debates de si la globalización era buena o sea, qué factores tenían buenos, qué factores tenían malos. Y luego ya nos adentramos en los sectores que intervienen en la economía. Empezamos con el sector primario, que es el de la agricultura, la pesca. Vimos tipos de agricultura, hablamos sobre las tierras, todo eso. La verdad es que me ha gustado mucho más esta evaluación. Estupendo, espero que le vaya muy bien el examen. Pídalo la cita y haremos la última sesión del año. Vale, doctor, pido cita y nos vemos en unos meses. Hasta luego, muchas gracias. Sí, vale. Pasa un segundo. Vale, pues mañana hablamos. Chao. Siéntese. ¿Qué tal? Cuénteme. Buenas tardes, doctor. Muy bien, doctor, preparándome para los finales, pero es que me cuesta recordar algunas cosas. Ah, vale, ya recuerdo. Pues sigamos con la misma terapia. Concéntrese. Tema 8. Todo este tema trató de la industria, y lo trabajamos todo mediante una infografía. Comenzamos por las diferencias que hay entre artesanía e industria, en las cuales sus principales diferencias son que en las industrias el trabajo está mecanizado, y que existe una división del trabajo. Seguimos hablando de la revolución industrial actual, en la que cabe destacar la llamada tercialización de la industria, ya que gastan muchos recursos en temas como publicidad, organización de las empresas, etc. También hablamos de las condiciones de la localización de las industrias y de los tipos de industrias que existen, la pesada y la ligera. Y por último, acabamos el tema con las diferencias entre industria en los países desarrollados y en los menos desarrollados. Despierte, ¿qué tal? ¿Lo he recordado todo? Muy bien, doctor, he recordado todo lo de la industrialización. Perfecto, la terapia funciona. Sigamos, tema 9. Esto le ayudará a recordar. Toma. Gracias. En este tema trabajamos el sector terciario o sector servicios. El sector servicios es el sector que ofrece servicios a los consumidores. Dependiendo de si el gobierno interviene más o menos, diferenciamos entre servicios públicos y privados. Seguimos hablando de los tipos de transportes, que son el terrestre, como el coche, el ferrocarril, el naval, el barco, y el aéreo, mediante avión, que sobre todo se utiliza para distancias largas. Durante una clase trabajamos el comercio de interior y de exterior, junto a los conceptos balanza comercial y balanza de pagos. Cómo no, hablamos de las entidades financieras, entre las que se encuentran los bancos, los fondos de inversión y las compañías aseguradoras. Y por último, mediante una redacción, trabajamos el turismo, en el cual algunos de los alumnos salimos a leer nuestra redacción y Víctor nos puso nota. Y así zanjamos este tema. Despierte, ¿todo bien? Muy bien, doctor, va todo perfecto. Pues perfecto, sigamos. Ahora el último tema, tema 10. En este tema hemos estudiado la población. Víctor nos explicó los conceptos natalidad, fecundidad, mortalidad y vimos diferentes tipos de pirámides de población, la progresiva, la estancada y la regresiva. También hablamos del crecimiento de la población, que afecta más a los países menos desarrollados debido a la falta de anticonceptivos, de temas sobre todo de religión, etc.
Seguimos hablando de las migraciones. Víctor nos preguntó que de dónde venían nuestros abuelos, y llegamos a la conclusión de que Andalucía y Castilla-La Mancha fueron de los lugares del que más gente emigró en aquella época. También hablamos de las migraciones externas, que también se dieron y que se dan en nuestro país, y que actualmente están al orden del día, ya que debido a motivos de crisis, mucha gente está migrando a otros países como por ejemplo Alemania. Despierte, ¿todo bien? Perfecto, perfecto, lo estoy recordando todo. Voy a sacar buena nota en el examen. Perfecto. Entonces, a modo de resumen, ¿me podría hacer una autoevaluación de esta evaluación? Por supuesto, doctor. Mira, empezamos la evaluación con una infografía, en la que hicimos una infografía sobre la revolución industrial, todas esas cosas. Y la verdad es que no nos organizamos muy bien, hubo ya muchos problemas, pero luego al final nos conseguimos organizar y sacamos un 9,5, o sea que todo salió muy bien. Luego empezamos a hablar sobre el sector servicios, o sea, el sector terciario. Y vimos vídeos, hablamos sobre la obsolescencia programada, todo fue muy bien. Y por último ya empezamos a hablar sobre la población, vimos los conceptos de natalidad, fecundación, mortalidad, hablamos sobre el crecimiento de la población, que está creciendo mucho, el crecimiento de los países desarrollados, en los países menos desarrollados. Muy bien, la verdad es que me gusta mucho esta evaluación. Vale, pues perfecto. La terapia ha funcionado. Creo que por este curso no hace falta que venga más. Mucha suerte en sus exámenes finales. Vale, doctor, muchas gracias. Hasta el año entrante. Pues hasta aquí mi portfolio de sociales. Que se termine el portfolio significa que hasta aquí llega todo el temario para este curso, lo que supone que tercero de la ESO está a punto de acabar. No todo ha sido sencillo. Ha habido momentos duros en este curso de sociales. Durante la primera evaluación es donde más trabajos hicimos. Hicimos mapas conceptuales, infografías, etc. Y con ellas vinieron las discusiones, pues Ángela y yo somos de armas tomar, y cada uno quería salirse con la suya. Al final conseguimos entendernos, y junto con Álvaro tiramos del grupo y sacamos la evaluación adelante. De aquí aprendí que gritando no se llega a ningún lado. La clave es hablar y debatir hasta llegar a puntos en común. Con la segunda evaluación llegó un cambio de grupo. Esta evaluación no hicimos muchos trabajos, pero los que hicimos fueron realmente difíciles de llevar para mí, pues con Álvaro en Avanza todo el trabajo recaía en Óscar y en mí, y era yo el que muchas veces tenía que tirar del grupo. La tercera evaluación ha sido algo más plácida. El temario me ha gustado más. En cuanto al trabajo en grupo, con mi grupo no ha habido problema. Solo se complicó en la infografía de la industria, en la que tuve rocecillos con Ángela, ya que nos tocó trabajar juntos por este trabajo y con Óscar. Por lo demás, bien. Ángel trabajó cuando se le dijo, y con Óscar me empecé a entender mejor, y acabamos formando un buen equipo. En cuanto a Álvaro, él siguió con su plan, y cuando le tocaba trabajar con nosotros, lo hizo realmente bien. En definitiva, de este curso, sobre todo en asignaturas como sociales, en las que hay trabajos en grupo, he aprendido de que si nos organizamos bien y dejamos las discusiones aparte, se llega mucho más lejos. En fase... Pues bueno, ya puede ir... No, eso no era así, ¿no? Sí, doctor, empezamos empezamos la evaluación... Autoevaluación. Bueno, da igual. Venga.